No sé si ya viste la serie Chespirito sin querer queriendo. Es una serie que muchas de las personas que crecimos viendo, obviamente el Chavo, el Chapulín, nos interesamos por verlo, para ver qué se iba a contar de la historia. Si bien es cierto que habla de las memorias de un libro, nunca había leído ese libro y pues me interesé por verlo. Pero más allá de la serie como tal y el interés que puede haber tenido por cómo se desarrolló la vida de este creador, de este genio, se hizo viral por la controversia con Florinda Mesa. Si bien es cierto que vivimos en un sistema en donde hay adoctrinamiento, donde estamos controlados, siempre existe un bueno y siempre existe un malo. Entonces, el punto de hoy es ver por qué tiene que existir siempre lo bueno y lo malo. ¿Por qué siempre hay que buscar un culpable en alguna cosa? ¿Por qué siempre tenemos que estar de algún lado? Entonces es un tema de reflexión para mí y te lo quiero compartir. Se trata básicamente de que la serie se ha hecho viral es precisamente porque Florinda ha tratado de defenderse de la forma en que a ella ella piensa que la han catalogado dentro de la serie, que no se le trata con respeto y todo lo demás. Honestamente, no siento que le hayan faltado al respeto en la forma en que lo transmitieron. Creo que fueron muy cuidadosos en esa parte. Pero pasaron como pinceladas de la infidelidad, porque se trataron de enfocar en el personaje de Chespirito y las decisiones que tomó. Pero la infidelidad como tal y los eventos que pasaron en ellos solo fueron como unas pinceladas que yo también pienso que era lo correcto. ¿Por qué? Porque la verdad de Chespirito no la va a contar. El hijo simplemente se está basando en las memorias de él a través de un libro. Y Florinda Mesa es la que puede dar otra versión, pero no sabemos si es la verdad absoluta. En dado caso sería la verdad de ella, ¿cierto? Entonces es como, nunca vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que pasó, en realidad. ¿Por qué? Porque eso es la vida de ellos. Y ellos solamente van a saber si, con toda la controversia que se ha generado, si ella llegó o no virgen al matrimonio, si ella respetó o no a Enrique Segoviano, si coqueteó o no con el profesor Girafales, si peleó o no con la Chilindrina. Eso solamente lo sabe ella. Pero desde mi punto de vista lo que te puedo decir es que tampoco vengo a defenderla. Porque para mí el pensamiento central de este tema es: no hay bueno ni hay malo. Y podrías decirme, oye, pero que tú estás tocada de la cabeza, ¿cómo me vas a decir que no hay bueno ni malo? Porque siempre hay como que un culpable. No. Y si lo vemos desde otro punto de vista, mirámoslo así. Las personas, porque bueno, ya yo hice un video relacionado con lo que es una buena persona. Bueno, una buena persona es, para mí, es una persona que es egoísta para los demás. ¿Por qué? Bueno, porque está pensando primero en su bienestar que en el de los demás, porque no está buscando complacer a los demás, sino que siempre busca el bienestar propio. Y eso en la sociedad es catalogado como una persona egoísta. Bueno, entonces yo quiero ser egoísta, porque yo quiero concentrarme en mi bienestar. Si yo me concentro en mi bienestar hoy, a futuro voy a tener los resultados, porque si entonces yo me enfoco hoy en complacer a todo el mundo, ¿qué voy a tener yo a futuro? Vivir siempre dependiendo de la validación externa. Pero si yo me concentro en buscar la validación interna, siempre voy a estar bien conmigo misma. Eso no significa que me convierta en una mala persona, porque una mala persona es una persona que hace daño. Bueno, entonces Florinda Mesa ha hecho daño porque destruyó un matrimonio. Y ahí es el punto. Siempre hay que buscar, de alguna otra forma la sociedad nos ha impulsado, el mismo sistema nos ha impulsado a que siempre en la historia hay un malo, siempre en la historia hay un bueno, siempre en la historia hay un culpable. Pero
¿Te has preguntado, por ejemplo, por qué tiene que ser así? ¿Por qué Florinda Mesa en su realidad puede tener razón o si no? ¿Por qué Chespirito en su realidad puede tener razón o no? ¿O por qué la primera esposa podía o no tener la razón? Y si son 3 personas diferentes, ¿no podemos validar cada una de esas realidades? ¿Qué no? Entonces el punto es, desde mi pensamiento profundo y consciente, reflexivo y todo lo que tú quieras llamarle, Florinda Mesa no es una mala persona, no es la villana en el cuento. Es una persona que ha actuado a partir de cómo fue criada, de los comportamientos que aprendió y de todas las series de creencias que a lo largo de su vida desarrolló. ¿Ok? Para mí, Chespirito es una persona que también se comportó de alguna otra forma con los patrones que aprendió desde la niñez, y que la misma persona que era la esposa se comportó de la forma en que ella pensaba que era lo mejor. O sea, que cada quien en su cabeza tenía la creencia de que estaban haciendo lo correcto. Y si yo te digo a ti, bueno, pero esa persona, si está haciendo lo correcto, nada está mal. Exactamente. Florinda Mesa, para mí, no es que sea la villana del cuento. Cuando yo me pongo o me dispongo a evaluar lo que es su comportamiento, yo no me centro en lo que ella hizo, que es lo que se dice que hizo. Ella manipuló a Chespirito. Ella rompió un hogar. Ella trató mal a los hijos. Ella separó, o sea, es como, Florinda Mesa es la mala, pero vamos a evaluarla a ella en específico. Para mí, obviamente que ha cometido muchísimos errores en la forma en que se ha comunicado en las entrevistas. ¿Qué puede permitirse ver de una persona como ella? Que es una persona hasta cierto punto narcisista, controladora, ansiosa, quizás manipuladora, y todos estos etiquetas o calificativos que uno puede ver en una persona a través de las entrevistas. Obviamente hay mucho ego, y si no sabes lo que es el ego, te invito a ver mi primer video en donde te hablo de eso, del ego. El punto es que Florinda es una persona que tiene, basada en todos estos comportamientos, que vamos a decir, una persona narcisista es una persona mala, y no necesariamente es así. Tú ves, por ejemplo, un hombre narcisista, y más allá de calificarlo, esta persona es narcisista y hay que alejarse de él, y eso es como antes, ¿no? Que lo que hacían era que los que fumaban droga o las mujeres que se prostituían, no, vamos a excluirlo. Vamos a sacarlo de nosotros, porque básicamente es una persona que no aporta a la sociedad, o que está haciendo las cosas mal y nosotros estamos bien. Es ego, quizás. Es simplemente porque te dijeron que la persona que se droga es una mala persona. Pero si vamos un poquito más allá y nos ponemos a pensar, pero ¿por qué la persona se droga? ¿Por qué la mujer se prostituye? Y si en vez de juzgar a esa persona le damos un contexto en el que nos ponemos a evaluar si los pensamientos que nosotros tenemos de esa persona son los que, desde el punto de vista de juzgar o desde comprender a la persona. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando una persona se droga, en mi entender, es una persona que tiene vacíos emocionales. Y la droga la utiliza para eso. Bueno, pero eso no está bien, puede que no esté bien para ti. Pero ¿quién le dice a esa persona que necesita la droga para sentirse bien que no lo haga? Nadie está en ese derecho. Entonces, con esto no estoy diciendo, no, bueno, es que las drogas no son, me estás diciendo que las drogas son buenas. No.
Te estoy diciendo que las personas utilizan recursos a veces dañinos contra su organismo, que lo que hacen es generarle temporalmente algo de placer, y ese placer es porque hay algo que los está carcomiendo por dentro. Eso es, por ejemplo, una persona que necesita de comer dulce. Bueno, necesita comer dulce porque de alguna otra forma es importante para esa persona sentirse bien. Ok, pero te estás haciendo daño porque estás comiendo azúcar. Sí, pero ¿cómo le dices a una persona que tiene un vacío emocional relacionado con el dulce que no lo haga? Es decisión de esa persona corregir esas heridas internas, esos vacíos emocionales. Pero esa persona está herida y está buscando una solución que es temporal, que en realidad no le beneficia, pero es una solución que le brinda satisfacción en ese momento. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos una persona que se droga, en vez de juzgarla, vemos un poco más allá y le damos ese sentido de ¿qué estará pasando con esa persona que necesita de eso para poder estar bien? Y entonces ahí es donde dejamos de ver a la persona como mala. Una persona que se prostituye, ya estamos en el siglo XXI. Las personas que se prostituyen, en muchos casos, por ejemplo, las personas trans, no tienen o no tenían opción a trabajar. En muchos casos no les permitían trabajar dignamente y tenían que trabajar con un sueldo que les pagaba muy poco o casi nada para ganarse algo de dinero en el día, y lo siguiente que es con las necesidades que pueden tener unas personas porque la vibración llega a ser muy baja en las condiciones en las que viven, toman la prostitución como un recurso para las cuestiones básicas, cubrir las necesidades básicas. Entonces, no porque ella fue prostituta o él fue prostituto, está mal. No, tú no sabes qué es lo que está haciendo esa persona. Eso no lo convierte en una mala persona. Y si tú te vas y te das cuenta de todo el trasfondo que hay, te das cuenta que no es una mala persona. ¿Me entiendes? Entonces, voy al punto de Florinda Mesa. Florinda Mesa, vuelvo al punto de si lo manipulaba, si lo controlaba, si le decía qué hacer, si esto, si aquello, si todo, desarrollan unos comportamientos como ya estamos identificados. Una persona que es narcisista, hay que alejarlo, hay que excluirlo. ¿Por qué? Que una persona sea narcisista no significa que sea mala o buena. Lo que pasa es que este narcisismo se desarrolla es por una carencia que tenga la persona, una herida emocional que fue desarrollada en la niñez. Por eso es que hablamos de que está condicionada por lo que creció. Entonces, si una persona que llega a ser narcisista, en muchos de los casos, los hombres que son narcisistas tienen un profundo rechazo hacia la parte femenina, la mamá, y muchas veces es por abandono, por rencores hacia la mamá. ¿Por qué? Bueno, porque lo maltrató, porque lo abandonó, porque le hizo daño, ¿no? Y tú te pones a ver cuestiones de eventos de películas en donde los hombres son narcisistas y cuando hacen una investigación pertinente llegas a encontrar que hay mucho dolor allí. Entonces eso mismo pasa con las personas manipuladoras y controladoras. Una persona, por ejemplo, controladora necesita tener el control porque se dice que creció en un ambiente donde se sentía insegura y necesita controlar. Y puedo apostar, basado en lo que es la biodescodificación, lo que es el pensamiento profundo, que Florinda Mesa tenía ese control sobre Chespirito, lo quería controlar tanto porque ella tenía una carencia en la parte masculina, quizás con el padre ausente o una relación que no fue sana, en lo que ella necesitaba controlar cada paso de él. Y eso
es simplemente inseguridad. Eso es falta de amor, falta de atención, inseguridad, vacíos emocionales. Entonces, si te das cuenta, ¿Florinda Mesa es una mala persona? No, no lo es. Simplemente es una mujer que, basada en sus heridas, se comporta de la forma que se comporta. Y a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, verla a ella de la forma en que se expresa, porque es como desde el ego, obviamente, el decir que está el esposo, la esposa de Chespirito y los hijos son un error. Eso estuvo mal. Pero desde allí, en el sentido de que ella se expresa de una manera incorrecta, todo el mundo lo interpreta mal, pero en su cabeza es como representar lo que para ella era un obstáculo en sí. Entonces, ¿podemos juzgar a Florinda Mesa? No, creo que a Florinda ni a nadie. Yo creo que si nos concentramos y somos conscientes de ver a la persona y no juzgarla, sino tratar de entender qué es lo que está detrás de esa mala comunicación. Yo por lo menos puedo interpretar la mala comunicación que ella tiene es en el diálogo interno, porque si es agresiva con las palabras, lo que está en su interior es lo que expresa en su exterior. Eso significa que de la forma en que ella puede estarse hablando es una mala comunicación o se habla mal de sí misma. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, que habló de los hijos, pues existe una mala comunicación, pero entonces como una comunicación errada, y entonces todo el mundo la cataloga de que mira cómo se expresa de la familia, cómo va a decir eso y tal. Pero si vemos más allá, y si por ejemplo nos ponemos a pensar qué fue lo que pasó en la vida de Florinda Mesa, a mí me encantaría ver la bioserie que ella va a sacar para tratar de entender el comportamiento de ella. Hemos visto, por ejemplo, series como las de Luis Miguel. No sé si las has visto, a mí me encantó. Yo me dispongo a ver bioseries. Me encanta conocer el trasfondo de las personas por el hecho de dejar de juzgar a los demás, porque cuando tú tienes entendimiento de las personas, de cómo se comportan, de por qué se comportan, cómo se comportan, entonces tú dejas de juzgar a la persona y entender que son heridas emocionales. Para muchos esto es un conflicto de que tú puedas decirle a una persona o a ti que te estoy hablando, oye, veámoslo desde otro punto de vista. No tiene que ser así. Cuando yo veo una bioserie me encanta porque si la persona para mí me genera un conflicto en el momento en que se está transmitiendo un famoso, una persona de la televisión, que me genera un conflicto, un villano, lo que sea, en vez de, si eso me genera un poco de molestia, el comportamiento que tiene esta persona, y hay una bioserie, yo me dispongo a verla para conocer a la persona que está allí. Entonces tú empiezas a entender, oye, pero qué increíble que esta persona sea así por esto. Y tú dejas de juzgarlo. Entonces llegas al punto donde dices, no hay ni buena ni mala persona. No existe. Simplemente son personas que están condicionadas por las heridas emocionales que fueron creadas en su niñez por los padres. Pero obviamente vamos a entender esto. No es que estoy diciendo que Florinda Mesa es la última Coca-Cola del desierto. Lo que te estoy diciendo es que hay que dejar de pensar que hay personas buenas y personas malas, sino ver a las personas como lo que son, personas que tienen heridas y basados en sus heridas actúan. Que para ti no tiene lógica que ella sea controladora y que no está bien. Está bien, porque está súper bien que tú veas que los comportamientos que ella tiene no son los adecuados. Pero también el evaluar de que los comportamientos que ella tiene son basados en heridas. Entonces, tú que asocias lo que ella hizo como malo, qué bueno que tú no lo tengas en tu entorno.
Eso habla bien de cómo fuiste criado, de cuáles son las creencias que tú tienes. Y más allá de eso, o sea, una persona buena no es buena porque no controle. No es buena porque no, una persona buena no es buena porque no manipule. Una persona buena es quien busca su bienestar. Y de alguna u otra forma, Florinda Mesa nos está demostrando que ella buscó su bienestar. ¿En qué sentido? Bueno, si Chespirito quiere estar conmigo, yo me lo llevo. Porque tampoco vamos a decir que Chespirito era un hombre manipulable y tal, y todo el cuento. Como ella misma lo explica en una de las entrevistas que yo también me he dispuesto a ver. Y es como, si es un genio, ¿por qué se dejó manipular? ¿Por qué se dejó controlar? Y vamos a entenderlo así. Porque él también tenía heridas emocionales. Y si te das cuenta y ves la bioserie, si no la has visto, aquí te voy a hacer un spoiler. Él sufrió abandono de madre. El abandono de madre es la necesidad de mamá. Entonces ese abandono que él tuvo, cuando llega a Florinda Mesa, por ejemplo, se activa la necesidad de que lo proteja una mujer. Eso creo que podríamos ampliarlo en otro video, pero él no va a encontrarse con Florinda Mesa si él no tiene las heridas que tuvo. Y él estuvo condicionado por ese abandono de mamá. ¿Me explico? ¿Lo convirtieron en una mala persona? No, claro que no. ¿Lo convirtieron en una persona manipulable? No. Lo que sucede es que no hay ni bueno ni malo. Simplemente somos personas actuando a partir de nuestras heridas y de nuestras emociones y de la forma en que fuimos creados y lo que creemos que somos. Para eso es importante la terapia. Para eso es importante el viaje al interior. Y muy importante, para eso es el trabajo del niño interno. Para las cuestiones que nos hicieron daño en nuestra niñez, corregirlas para que en nuestra adultez no nos condicionen. Porque, por ejemplo, si asumimos que Roberto Gómez Bolaños sufrió abandono de parte de su madre, si él hubiese tenido ayuda psicológica o un terapeuta que le ayudara a entender que era un momento que tenía que estar viviendo por la mamá y que le ayudara a sanar esa parte, cuando él fuera un adulto, él no iba a buscar una persona una mujer en específico que lo controlara y que lo manipulara de alguna forma. ¿Sí me explico? Entonces, desde pequeños estamos condicionados por la forma en que somos de adultos. O sea, desde pequeños nos estamos creando una forma en la que vamos a vivir de adultos. Entonces, obviamente, en aquellos tiempos no era tan saludable o no era tan aceptado socialmente el ir a un terapeuta. Y yo creo que la época para ir a un terapeuta era la peor, porque imagínate tú con lo que le hacían las personas, choques eléctricos, jugaban con la salud mental, les daban pastillas y todo el cuento. Entonces, bueno, es la realidad que le tocó vivir y ya. Por ejemplo, en esta era es distinto. Nosotros tenemos opción a ir con un terapeuta y hablarlo, y cada vez salen más personas que te ayudan a encaminarte hacia tu mundo interior y a empezar a corregir esas cosas que tienes quizás esas cosas que tienes en la niñez que deben de corregirse en la adultez. No, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que si asumimos una niña que creció en un hogar donde la mamá era golpeada por el papá, ella va a entender que su pareja, cuando la vaya a conseguir, va a ser normal que la golpee a ella. O por el caso contrario, va a buscar y decir, no, yo no me voy a dejar golpear de ningún hombre,
Y en dado caso de que el hombre, yo lo voy a dominar de forma que él a mí no me va a golpear. Entonces ella se convierte en la agresora. ¿Me explico? Entonces por eso son las cosas que a veces nosotros tenemos que ir más allá. No juzgar lo primero que vemos. Para mí, yo puedo entender a Florinda Mesa como una persona realmente que es una niña herida, que necesita la aprobación de los demás, que necesita demostrar que es una buena persona o que hace las cosas bien, que controla y la forma en que lo hace con su lenguaje corporal es algo impaciente y ansiosa, y que simplemente es una niña con todos estos condicionantes que no fueron sanadas. Ya entendemos que ella tiene una edad avanzada y que obviamente ella creo que es la generación de baby boomer, y esa es una generación que no cree en la terapia. Bueno, la mayoría, no voy a decir que todos, no creen en la terapia. Entonces va a ser muy difícil que ella pueda sanar eso. Pero si dejamos de ver a Florinda Mesa para juzgarla, y si vemos la parte de hay algo más atrás, y no, básicamente si te molesta como la forma en que ella se comportó, bueno, veamos su historia, esperemos la bioserie para ver qué es lo que ella tiene que contar y podamos entender de por qué se comporta como se comporta. Vamos a decir, no, pero es que ella se comporta y eso no está bien, ok. Para ti no está bien, pero para ella sí, porque eso es realidad. Esos son sus métodos de defensa, todos los comportamientos que ella ha adquirido. ¿Eso se convierte en una mala persona? Obviamente que no. Ella simplemente se está defendiendo. Entonces, ese es el punto del día de hoy. Reflexionar acerca de si las personas son buenas o malas. Si para mí el concepto de que una persona es mala, ¿por qué pienso que está mal? Y si en vez de buscar lo malo en esa persona, me enfoco en descubrir por qué esa persona comete las acciones que la hacen malas para mí, o según lo que yo creo, para no quedarme con lo de adelante, sino profundizar e ir más allá. Y entonces yo creo que ahí es donde practicamos la compasión por las demás personas. Porque más allá de juzgar, nos quedamos en la superficialidad de la persona. ¿Y nosotros somos superficiales? Claro que no. Somos tan profundos como este pensamiento que te he dejado el día de hoy. Así que eso ha sido todo hasta acá. Espero que estés muy bien. Gracias por estar del otro lado. Bye bye.